Lo que yo voy a intentar hacer en la presentación es ahora conversar un poco, para eso voy a compartir la pantalla, sobre esta propuesta que estamos haciendo de la universidad al país. Es una propuesta que estamos haciendo a todo el país para la generación justamente de un Instituto Nacional de Investigación en Vacunas. Y en cierta medida lo que a mí me interesaría poder conversar es en qué medida se justifica su existencia, porque en realidad uno podría decir, bueno, viniendo desde el área científica es como obvio que voy a pensar que sí se justifica, pero creo que es importante, estas cosas son importantes para que realmente avancen, y sobre todo en sociedades como las nuestras, y en particular en un país tan pequeño como el nuestro, poder demostrarle al público en general si tiene sentido o no la existencia de un instituto de este estilo. ¿Por qué? Porque para que puedan existir tienen que dedicarse fondos, y los fondos en nuestros países nunca sobran, y muchas veces tenemos urgencias enormes, y quizás una de las preguntas centrales que la población se puede hacer, bueno, ¿tiene sentido dedicar fondos con la cantidad de cosas que nos faltan en el país para hacer un instituto de este estilo? Entonces, voy a tratar de ir viendo si en mi presentación puedo encarar algunos de estos problemas y en cierta medida dejar planteada una visión de por qué entendemos no solo de qué es necesario, sino que además es el momento histórico adecuado para plantearlo. Entonces, para eso, yo digo, quiero comenzar dejando claro que la pandemia dejó en evidencia varias enseñanzas sobre las vacunas. Todos sabemos que las vacunas son el avance de la ciencia biomédica más importante de todos los tiempos. Eso lo hemos dicho hasta el hartazgo en muchos casos y está claramente evidenciado en los cambios de expectativas mundiales a partir de las vacunas. Pero creo que la existencia de la pandemia nos permitió dejar en evidencia varias enseñanzas sobre las vacunas. La primera, la importancia de poder acceder a vacunas en tiempo y formas. ¿Por qué? Porque la pandemia dejó claro también que en todos los casos podía y existió problemas de escasez de vacunas. Esto se venía viendo desde el principio en varios países, en Estados Unidos y Reino Unido, como ese caso, la OMS logró alertar sobre el problema general que se iba a generar de escasez de las vacunas, y además es un problema que afectó tanto a países de las periferias, a los países menos desarrollados como a los países centrales, incluso a aquellos que habían precomprado vacunas en cantidades enormes, como es el caso de Canadá, y donde también identificaron en su momento la falta de recursos propios nacionales para el desarrollo y producción de vacunas como uno de los elementos centrales que explicaban el retraso en acceder a las vacunas. A nivel mundial eso deja claro que además ha habido un acceso inequitativo a las vacunas. Este mapa mundial del día de hoy muestra que pese a que se han administrado más de 4.000 millones de dosis, existen regiones claras del planeta donde todavía las vacunas no han llegado, e incluso algunas de nuestra región que tienen colores parecidos, y dentro de nuestra región, la diferencia en los accesos que hemos tenido hasta el día de hoy de poblaciones completamente vacunadas es bastante distinto. Entonces, el acceso inequitativo a las vacunas ha sido un problema claramente evidenciado durante la pandemia. Y además sabemos de antemano, y esto lo dijimos en otra presentación, que la única forma de poder asegurar el control efectivo de la pandemia es logrando una distribución universal de las mismas, porque la existencia de bolsones o regiones del mundo donde el virus circule libremente, esto pasa a nivel del mundo, pero por ejemplo en el caso de Brasil, que me imagino que es un problema central para un país de las dimensiones del que tiene, la existencia de estos bolsones en cierta medida es una fuente de virus circulando y además de aparición de nuevas posibilidades. Entonces, ese es un primer elemento, una primera enseñanza que nos dejó la pandemia. La segunda es que la emergencia y circulación de nuevas variantes presentan un desafío permanente, un desafío que tiene que ver con ahora la más conocida, la variante Delta, que está haciendo su irrupción masiva en el mundo, donde vemos que es un problema fundamentalmente entre los no vacunados y por tanto hay quien dice que está volviéndose una pandemia de los no vacunados en el mundo, pero además nos ha obligado a pensar otras cosas que las mencionaba Alexis en la presentación de él, sobre la necesidad de pensar refuerzos, y esto es un tema que está siendo discutido en el mundo, o sea, en qué medida estas nuevas variantes nos obligan a pensar la necesidad de refuerzos.
y también la necesidad de optimizar las vacunas existentes. Recién decía Karina hace un rato que le preguntaban si tenía sentido embarcarse en nuevas vacunas, pese a que ya existían muchas vacunas establecidas, y la respuesta de ella fue clara, y creo que eso es claro, o sea, necesitamos seguir desarrollando vacunas porque las nuevas variantes nos van a obligar a optimizar las vacunas existentes, vacunas que puedan dar más potencia, que puedan encauzar otras armas del sistema inmune, que puedan administrarse por vía oral para generar buenas respuestas de mucosa. Entonces, todo esto también ha significado un desafío nuevo que presenta en el contexto de la pandemia. Por otro lado, otra gran enseñanza que nos dejó la pandemia, que nos está dejando la pandemia, es que las nuevas tecnologías pueden modificar profundamente la realidad tal como la concebíamos. Y en ese sentido es claro esto que sucedió, que es que en menos de un año se diseñaron, evaluaron clínicamente y comenzaron a producirse varias vacunas de efectividad comprobada. Esto realmente es un evento único en la historia de la humanidad. Normalmente pensábamos que se precisaba más de una década para poder producir una vacuna que pudiera ser efectiva. La existencia de estas nuevas tecnologías demostró que es posible hacerlo. Lo que pasa es que muchas de estas tecnologías también son tecnologías desarrolladas en lugares particulares. Y en particular existe esta tecnología, la tecnología de vacunas basadas en ARN mensajero, que es lo que se ha dado en considerar una tecnología disruptiva. Una tecnología disruptiva es una innovación en cualquier plano, ¿sí?, que significa un cambio radical en la forma en que los consumidores o los sistemas de salud acceden a las soluciones, ya sean tecnológicas o de otro tipo. Pero entonces, las tecnologías disruptivas cambian la forma en que se hacen los procesos particulares y que además los usuarios finales pueden acceder a la misma. Hasta tal punto esto así que la OMS lo reconoció como una tecnología disruptiva y empezó a embarcarse en algunas actividades como es promover que estas tecnologías se puedan distribuir al resto del planeta, se puedan democratizar y se puedan establecer centros que lo hagan, ¿sí? Y además generan posibilidades ilimitadas. O sea, este tipo de trabajos ya son comunes, que demuestran que hoy por hoy el futuro de las terapias basadas en RNA es prácticamente ilimitado. Pero además tiene la particularidad que es una tecnología que por sus propias características puede ser llevada desde pequeñas empresas de biotecnología y grupos académicos que pueden rápidamente hacerlas avanzar a procesos de desarrollo de productos personalizados. Tal es así que hay una cantidad enorme en este momento de ensayos clínicos basados en estas nuevas tecnologías. La otra gran enseñanza que nos dejó la pandemia es que las vacunas pueden ser un gran negocio económico. Eso es algo que quizás en el concepto inicial que teníamos siempre de las vacunas, que era un producto seguro, efectivo y de bajo costo, parece contradictorio, pero sin embargo esta pandemia dejó claro que además las vacunas son un gran negocio económico y eso se demuestra en algunos de los actores principales, justamente estas tecnologías que demuestran, que proyectan ganancias enormes solo para el 2021 en este sentido, y incluso esto genera movimientos en la industria biotecnológica mundial y hace que algunos otros actores, como algunas empresas que apostaron por otras tecnologías y que no les fue tan bien en esa carrera, hoy por hoy ya están comprando empresas que puedan llevar adelante esas tecnologías. Pero además, hasta tal punto es un gran negocio económico que el mercado de vacunas COVID se plantea que va de 150 billones de dólares. Realmente estamos hablando de un negocio económico de cifras siderales y que además ha tenido la peculiaridad en el contexto de la pandemia de sobrepasar algunos de los grandes motores de negocios económicos del planeta. Es una de las industrias más valoradas en este momento en el planeta por el contexto de la pandemia. Entonces, en ese contexto que nosotros decimos, bueno, ¿tiene sentido la producción nacional de vacunas y otros biológicos de importancia estratégica? ¿O eso es algo realmente que es una cancha distinta donde juegan otros actores y países como el nuestro no tienen sentido que lo hagan? Yo digo, y esto ya lo usé en otras presentaciones, pero me parece que es una obligación y en particular desde nuestra opción, desde nuestra visión universitaria, entender que la producción nacional de vacunas y otros biológicos de importancia estratégica hay que mirarla de dos ópticas, desde una dimensión ética, una dimensión de salud pública y desde una dimensión económica. Podemos verla desde esos dos ópticos.
Desde la dimensión ética es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque una cosa que el mundo ha venido viendo y que es un problema no solo de nuestros países, sino también es un problema global que afecta por igual a países en vías de desarrollo como a países industrializados y altamente desarrollados, y es que los precios de las farmacéuticas se están volviendo un desafío mayúsculo para todos los sistemas de salud, acá y en el primer mundo también. Y eso ha llevado justamente a algunos actores centrales a plantear que es necesario buscar alternativas que permitan hacer frente a los precios siderales que están teniendo estos medicamentos. Lo que yo mostré del mercado mundial de vacunas creo que es una demostración clara de toda esa historia. En ese sentido, han existido un montón de iniciativas, pero quizás una de las más interesantes, una que ya lleva más de una década, que plantea esto como un nuevo paradigma, que es la investigación médica es una cuestión pública. Y básicamente lo que plantea es que no tiene sentido que la mayoría de los descubrimientos que se usan para el desarrollo de estos medicamentos fueron llevados a cabo en institutos de investigación públicos o privados, pero financiados en la mayoría de los casos por dineros públicos. Es por la misma población que financia a través de sus impuestos, a través de sus colaboraciones, estos institutos, que es donde se hacen esos descubrimientos. Y que por tanto no tiene sentido que cuando se transformen en productos, la población tenga que volver a pagar cifras siderales por ello para poder alcanzar. Entonces, dice, si la investigación es una cuestión pública, es necesario en cierta medida también hacer más público y más democrático el acceso a los productos de esas investigaciones. En ese sentido está el famoso tema de las patentes y propiedad intelectual. Y hay un trabajo que muestra claramente todo lo que es la red de patentes involucradas en las vacunas de COVID. Y yo quiero acá hacerles una pequeña anécdota que para mí es bien interesante. Los dos grandes actores de las vacunas de RNA mensajero son tanto Moderna, ¿sí?, como BioNTech, asociada con Pfizer. Las vacunas RNA, para poder ser una realidad, tuvieron que pasar por una etapa de descubrimiento muy importante en la cual el RNA mensajero, que tenía, no importan los detalles técnicos, pero tenía problemas intrínsecos para poder convertirse en unas vacunas, problemas de inestabilidad, problemas de la propia inmunogenicidad del mensajero, que hacía que nuestro sistema inmuno reaccionara rápidamente contra él y lo eliminase y por tanto no llegase a generar las vacunas. Para poder resolver ese problema se resolvió con el trabajo de dos investigadores de la Universidad de Filadelfia, una en particular, ¿sí?, en un proyecto que fue muy poco financiado y que prácticamente lo financiaron desde sus propios recursos de otro estilo. Ese trabajo, que se publicó en 2005, es el que dio lugar, el que abrió las puertas para que se pudiese desarrollar las vacunas de RNA mensajero que hoy generan esta situación que tenemos. Pues bien, ese desarrollo, la Universidad de Filadelfia, donde ellos trabajan, lo patentó. Y en un momento, necesitada la universidad de hacer algo con esa patente, apareció esta empresa que se llama CellScript, que la compró en $300.000 la patente. Los investigadores dijeron que no tenía sentido venderla tan barato porque era una patente de un descubrimiento muy importante. Pues la Universidad de Filadelfia, por las razones que sean, no vienen al caso, vendió en $300.000 la patente a esta empresa CellScript. Pues esta empresa CellScript, con esa patente, fue quien licenció a Moderna y a BioNTech la posibilidad de fabricar las vacunas RNA contra el COVID. El precio del licenciamiento no está publicado, pero obviamente es varios órdenes de magnitud superior a esos $300.000 en que se vendió una patente desarrollada en una institución financiada por fondos públicos. Entonces, esto genera también varias enseñanzas con respecto a la necesidad de tener formas de negociar el conocimiento generado en nuestros institutos y en nuestros centros de investigación de forma adecuada. Por otro lado, la biotecnología es claramente un motor de desarrollo económico y por eso me parece que también hay que considerarlo desde el punto de vista de la dimensión económica. El negocio económico de la biotecnología, disculpen que yo siga en números a este nivel, pero creo que es importante entenderlo. El mercado de la biotecnología se calcula $2,44 trillones para el año 2028. Y en ese sentido, los productos de salud
comparten la mayor parte de esas previsiones de negocio económico. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos que hay varias posibilidades y desafíos que son las que queremos hoy plantearles a nuestro país desde la universidad con esta propuesta para poder hacerle frente. Por un lado, además de la pandemia, nosotros tenemos una realidad sociológica a nivel mundial que hace pensar que las vacunas van a seguir siendo un tema central. Primero, que la pirámide de edades ha cambiado a nivel mundial y, por tanto, las vacunas desarrolladas a nivel masivo están sobre todo hechas para una pirámide etaria de estas características, donde había sobre todo niños que eran los que recibían las vacunas universales. La sociedad actual tiene una pirámide demográfica completamente distinta, donde las poblaciones adultas y adultos mayores son mayoritarias y, por tanto, generan nuevos tipos de enfermedades y la necesidad de nuevas formas de prevenir esas enfermedades. Es así que existe un número enorme de vacunas de enfermedades transmisibles y no transmisibles para las cuales es necesario hacer desarrollos. En el caso nuestro de Uruguay, nosotros entendemos que es una posibilidad de importante desarrollo económico porque, primero que nada, la industria biotecnológica, como hemos venido hablando, es una industria manufacturera. Por tanto, es una industria que genera altos niveles de empleo. Y en nuestros países en que el trabajo es un problema de fondo, generar industrias que generen altos niveles de empleo es una posibilidad por demás atractiva. Pero además, las nuevas tecnologías nos permiten pensar desarrollos con una infraestructura estratégica versátil que permita fabricar vacunas de distintos tipos, incluso vacunas de uso animal y uso veterinario, o otros biológicos que sean de importancia estratégica para los sistemas de salud nuestros, como son los anticuerpos monoclonales. Uruguay cuenta con recursos humanos a nivel de la academia, altamente calificados a nivel científico, que pueden acceder a desarrollar todo este tipo de tecnologías. Y además, entre las posibilidades, recién la colega de Brasil lo mencionaba, hay distintos modelos de negocios que se pueden hacer combinados, tanto trabajando en desarrollo propio como en licenciamiento de trabajos hechos por otros grupos. Entonces, ¿los desafíos cuáles son? Bueno, primero que nada, nosotros entendemos que esta situación de la pandemia nos demuestra que es necesario prepararnos para la evolución de esta pandemia o la aparición de nuevas pandemias. Y en ese sentido, yo quiero destacar algunas de las cosas, fortalezas que vimos en los colegas de la región y que son también algunas de nuestras propias debilidades como país, en particular Uruguay. Primero, la posibilidad de tener la capacidad de realizar ensayos clínicos en el país. Nosotros, en particular en Uruguay, no tenemos hasta ahora no tenemos normativa que nos permita desarrollar ensayos clínicos de productos desarrollados a nivel del país. O sea, tenemos sí capacidad de hacer ensayos clínicos, pero no para productos desarrollados en nosotros. Entonces, hay que hacer adaptaciones de la normativa que tenemos para poder avanzar en ese sentido. Tenemos que tener la capacidad de acordar el licenciamiento de vacunas ya en uso para su producción en el país. Tenemos que tener capacidad de generar infraestructura adecuada y además recursos humanos operativos de los que trabajan en las fábricas para poder hacer esos desarrollos de manera que podamos hacer esos acuerdos como los que ha hecho Brasil y Argentina para la producción de algunas vacunas desarrolladas en otros lugares para poder desarrollarlas a nivel del país. No tenemos esas infraestructuras, no tenemos esas plantas que puedan hacerlo, tampoco tenemos la normativa adecuada. Yo digo siempre que, como ejemplo, que nosotros en Uruguay podemos registrar una vacuna desarrollada en otro lado. No tenemos la normativa para desarrollar una vacuna producida a nivel nacional. Entonces, también en ese sentido es necesario hacer avances importantes. Tenemos que ser capaces de generar capacidad de generar información científicamente robusta del impacto de la vacunación. Estudios como los que contó Alexis que están haciendo en Chile son esenciales. Y acá voy a dar un ejemplo que para mí es importantísimo. Uruguay es de los primeros países del mundo que está innovando en esto de la tercera dosis. Y en particular es casi el único en el mundo que está innovando en la combinación particular de las plataformas Sinovac y Pfizer. Es algo absolutamente original a lo cual llegamos a la conclusión con la discusión científica, en nuestro caso en la Comisión Nacional de Vacunaciones, y así lo asesoramos, pero estamos embarcándonos en algo que es novedoso, que es original y que además va a generar información de altísimo impacto. Pues necesitamos poder hacer una evaluación adecuada de eso, hacer seguimiento de anticuerpos, seguimiento de respuestas T. Necesitamos tener capacidad de poder hacer
tenemos la capacidad en recursos humanos y tenemos las capacidades en el desarrollo de esos kits, ¿sí? Pero necesitamos contar con infraestructura locativa adecuada para poder hacerlo en forma masiva, esos trabajos. Uy, algo me pasa que no me... ya. Y además está un tema que yo creo que es central y que además es una preocupación general, tanto a nivel nacional, de la población en general, como del sistema político, que es la posibilidad de atraer inversores para hacer estas cosas. Yo digo, eso es un tema central y que nosotros lo consideramos, pero también entendemos que para poder atraer, es muy difícil atraer inversores a la nada. Necesitamos generar cosas a nivel nacional, un ambiente de negocios adecuado que incluya la existencia de instalaciones, de infraestructura, de centros que permitan dialogar adecuadamente para ver cómo se alían esas instalaciones. Entonces, en ese contexto es importante esto último, porque además Uruguay no cuenta con ninguna planta adecuada, planta que pueda fabricar en condiciones de buenas prácticas de manufactura, para hacer el escalado a nivel de planta piloto para desarrollos vacunales para uso humano. Algo parecido a lo que planteaba la colega brasilera, que es una necesidad para ellos también. En ese contexto, para no alargarlo demasiado, llegamos a la propuesta que la universidad está haciendo al país. Y es la propuesta de creación de un Instituto Nacional de Investigación en Vacunas. Yo creo que esto es importante. Nosotros no estamos planteando, y creo que el rector ha sido muy claro en el sentido, un instituto universitario. Es una propuesta de la universidad hacia el país, donde la universidad obviamente va a participar, pero donde nuestra vocación es generar un instituto nacional, donde se puedan involucrar todos los actores académicos productivos del país, porque esto tiene que ser una propuesta de dimensión nacional. Y en ese sentido me parece importantísimo, y creo que realmente el rector lo ha dejado claro en sus presentaciones. La investigación y desarrollo en biotecnología nos obliga a combinar distintas áreas científicas, sí, pero además que nos permitan colaborar con la industria biotecnológica que existe. Mucho de esto, nuestros investigadores, nosotros mismos lo estamos haciendo, tenemos equipos combinando este tipo de investigaciones, y además tenemos fuertes experiencias de colaboración con la industria biotecnológica. En particular, no vamos a hacer ahora la explicación, pero en el caso de la colaboración con la industria biotecnológica de vacunas veterinarias, realmente tenemos antecedentes muy, muy fuertes en ese sentido. Como digo, en Uruguay no existen plantas para producción de vacunas humanas, por tanto, la fortaleza en el área veterinaria es importante. Pero además, el desarrollo de una industria biotecnológica implica, además de todo eso que mostramos en investigación y desarrollo, implica atacar también otros problemas como son los de propiedad intelectual, aspectos particulares de la producción como son la ingeniería de procesos, los aspectos regulatorios para poder avanzar en desarrollos propios, y hasta elementos de cómo se comercializa adecuadamente estos productos. Entonces, la propuesta de la universidad es la generación de un instituto que pueda encarar este tipo de trabajo, que pueda pensar desarrollos propios, ¿sí?, en áreas de investigación, pero que podamos además contar con una planta piloto. Pensamos además que la escala de una planta piloto permite en Uruguay hacer todas estas cosas que decimos, pero incluso en situaciones particulares, por el tamaño de Uruguay, producir para consumo de la población nacional, por lo que implica una planta piloto. Entonces, pensamos un instituto que pueda trabajar tanto en salud humana como animal, porque todavía también tenemos un montón de desafíos en salud animal. También de vuelta los distintos colegas han ido hablando de eso, que pueda combinar las áreas de investigación donde tengamos desarrollos propios, ¿sí?, con áreas de producción que puedan llevar adelante eso y que además puedan devolver para evaluación y estudio esas producciones. Eso tiene que combinar, como dijimos, las distintas áreas de investigación y desarrollo. Nos obliga a pensar en la producción de una planta piloto que tenemos dimensionada a esta altura, pero que además nos implica trabajar en normativas para autorización y en colaboración con otras áreas de desarrollo. Para terminar, la producción a gran escala que puede surgir de todos estos desarrollos, si estos desarrollos son positivos, podemos llegar incluso a pensar la producción a gran escala de algunos de estos desarrollos
tanto para consumo nacional como para exportación de vacunas, tanto desarrolladas a nivel nacional como en licenciamiento con productores internacionales. Pero la producción a gran escala requiere mayores inversiones todavía, que pueden ser alcanzadas y planificadas en paralelo con la creación del instituto. La construcción e instalación de estas plantas de mayor escala son factibles mediante apoyo de fondos internacionales que ya han demostrado su interés en apoyar estos desarrollos en el país, ¿sí? Y porque además podemos atraer inversiones nacionales extranjeros que también han demostrado su interés. Sin embargo, pensamos que la existencia de este Instituto de Investigación en Vacuna es esencial, porque es el que va a generar el ambiente de la existencia de la infraestructura y las capacidades humanas que permitan a esas empresas y a esos inversores entender que en Uruguay existen las posibilidades de embarcarse en ese tipo de emprendimiento. Por eso es que además al Instituto de Investigación en Vacunas, que es lo que proponemos, pensamos también un área de interacción con otros actores para la generación de plantas para producción a gran escala de vacunas. Entonces, yo quiero terminar con esto. Este proyecto que plantea la universidad no es simplemente un proyecto en el aire, una idea bonita, una utopía a alcanzar en algún momento indefinido, sino que es un proyecto concreto, con presupuesto ya definido, con etapas de desarrollo claramente marcadas, incluso con fechas de puesta en funcionamiento ya definidos. Tenemos un calendario de ejecución de los montos solicitados. Solicitamos $15 millones, que uno puede pensar que es un montón de dinero, pero que realmente, por lo que conozco de la industria tecnológica, créanme que es en términos comparativos para lo que se plantea es una cifra cuasi ridícula de lo pequeña para lo que se está planteando hacer. Y además, estamos planteando una fecha de apertura de esto para el 2025, o sea, con una propuesta bien clara y bien concreta de cómo se puede hacer. Entonces quiero terminar con esto. La mesa está servida. La pregunta es si nos sentaremos a ella o no. En términos de recursos humanos existen, la infraestructura para poder hacerlo, o sea, la existencia, por ejemplo, de kits para poder evaluar la respuesta de anticuerpos ya existe, hay desarrollados a dos niveles, tanto acá en el Instituto de Higiene, el grupo dirigido por el doctor Alberto González, como el grupo de Otto Pritsch en el Instituto Pasteur, o sea, existen eso. Quizás lo que falta ya se está haciendo, pero quizás lo que falta es un músculo más adaptado a movernos rápidamente en estas cosas. O sea, curiosamente, Uruguay fue prácticamente independiente del resto del planeta en el diagnóstico del COVID. O sea, realmente Uruguay, yo creo que quizás por acostumbrarnos a verlos de cerca, no nos damos cuenta lo que implica que nuestro país nunca en toda la pandemia tuvo escasez de diagnóstico. O sea, yo realmente creo que cuando esto yo lo cuento a mis colegas a nivel internacional, en institutos de primer nivel, primer mundo, realmente lo miran con asombro porque es una cosa, o sea, nosotros no sufrimos eso, no tuvimos ni problemas ni de suministro, de nada. Uruguay en todo momento tuvo capacidad absoluta de diagnóstico. Entonces, yo creo que lo que queda claro es que no tenemos como país el músculo activado para, primero, poder efectivizar algunas cosas que ya sabemos hacer y otras para poder, y perdónenme mi referencia a biotecnología, poder vender adecuadamente las capacidades que tenemos para generar modelos de negocios nuevos. O sea, el kit de diagnóstico que se hizo en Uruguay se podría, con un buen modelo de negocios, haber exportado a la región que tenía necesidades y al mundo entero. Y sin embargo nos falta el músculo de negocios en ese sentido, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo mismo pasa con este seguimiento. O sea, necesitamos, o sea, yo miraba en la presentación de Alexis de Chile, cómo se embarcaron en la evaluación de Sinovac, y yo digo, señores, estamos empezando a hacer algo que es primero en el mundo, ¿sí? Y sobre todo a la dimensión que lo estamos haciendo, es vamos a vacunar a toda nuestra población que ya recibió 2 dosis de Sinovac con una tercera dosis de Pfizer. Señores, esto es experiencia de importancia mundial. A nivel
de desarrollo productivo a nivel académico. Esto es un paper de Nature para los científicos que lo escuchan, pero esto es también un modelo de desarrollo que a las empresas les interesa. Entonces, ¿cuándo es el momento, si no ahora, de poder hablar con esas mismas empresas para decirles, señores, Uruguay tiene un instituto de vacunas que es capaz de llevar adelante todas estas cosas y que por tanto podemos innovar a nivel mundial? Entonces, ¿qué nos falta? El músculo para poder creérnosla como país que podemos hacerlo. Creernos que tiene sentido hacer una inversión, insisto, y disculpen que lo diga, cuasi ridícula, de 15 millones de dólares para poder embarcarnos en todas estas cosas. El tema del acceso a los insumos es un problema. Logramos resolverlo en particular en Uruguay con el tema de los insumos para reactivo y diagnóstico, quizás también ayudados por la escala de nuestro país, o sea, no es lo mismo la escala de Uruguay que Brasil en términos de tamaño, de cantidad de gente, pero yo digo que esto es un problema no solo para nosotros, sino que también es un problema central en el resto del mundo. O sea, uno de los problemas que tienen las tecnologías nuevas es cómo se van a hacer la apropiación de esas tecnologías nuevas. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que puede pasar, así como yo decía, que son tecnologías que por sus características permitirían que pequeñas empresas empiecen a trabajar, ¿sí? Sin embargo, no, el problema de cómo se genera el entramado de patentes para poder acceder a las mismas puede determinar que no sea posible. Entonces, realmente ahí hay elementos centrales que están planteados en el mundo. Y eso no es un tema solo de nuestros países. Yo no sé si están al tanto, por ejemplo, de la iniciativa esta del Imperial College, que se llama Future Vaccine Manufacturing Research, que es una iniciativa para justamente ver cómo desde los propios institutos se puede volver a incorporar esas tecnologías hacia los nuevos desarrollos para las futuras pandemias. O sea, es un tema global. Y yo creo que en lo particular, en lo que tiene que ver con nuestros colegas internacionales, ya se está discutiendo tanto porque presenta un problema para todos los países del mundo. Entonces, yo creo que la pandemia, esa es una de las enseñanzas que no puse, pero me parece muy importante que tú la traigas. Este es otro tema que ha dejado en evidencia también, que es el acceso a los materiales para poder hacer esos desarrollos es un tema. Es un tema que no es nuevo, pasa lo mismo con algunos de los componentes centrales, por ejemplo, para la industria electrónica. Sabemos todos del problema del silicio a nivel planetario y cómo eso, en cierta medida, quien accede a las fuentes de esos materiales es quien puede dominar los mercados mundiales, más allá de contar con las tecnologías. O sea, yo creo que son temas nuevos y sobre lo que me gustaría concluir con eso es, por eso es particularmente importante que trabajemos como región mancomunadamente, para poder buscar alternativas que nos permitan o hacer fuerza o buscar alternativas propias para poder solucionar esos problemas del insumo. Me parece que son, sí, problemas centrales pero es el mundo que viene. Este es el mundo que está planteado así por hoy y a este tenemos que hacerle frente.